que se ponga en pie. Pongámonos en pie una vez más, hermanos. Vamos a buscar en nuestra Biblia el libro de Esther. Busque Esther, capítulo 9. Vamos a leer del versículo 20 en adelante. Vamos a terminar allá por el capítulo 10, versículo 3. Gracias a ti, Padre. Tú que eres nuestro buen Dios Todopoderoso, por tu palabra, lo ponemos en tus manos, Señor, para que tú manifiestes tu bondad y tu poder. En Cristo Jesús, aquí hemos orado. Amén. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esther, capítulo 9, versículo 20, lo empezamos a leer todo, nos dice: y escribió Mardoqueo estas cosas, y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día 14º del mes de Adar y el 15º del mismo mes cada año, como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría. Digan: cambio y llanto en gozo, y de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquete y de gozo, y para enviar porciones cada uno a su vecino, y dádivas a los pobres. ¿A quién iban a enviar dádivas, hermanos? Digan: a los pobres. Y los judíos aceptaron hacerse como habían pensado lo que les escribió Mardoqueo, porque Amán, hijo de Amedata, Agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos, y había hecho pur, que quiere decir suerte, para sumirlos y acabar con ellos. Mas cuando Esther vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio que aquel trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza, y que colgaran a él y a sus hijos en la horca. Por esto llamaron a estos días Purim, por el nombre de Pur. Y debido a las palabras de esta carta y por lo que ellos vieron sobre esto y lo que llegó a su conocimiento, los judíos se establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia y sobre todos los allegados a ellos, que no dejarían de celebrar estos 2 días según está escrito tocante a ellos, conforme a su tiempo cada año, y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familiares, provincias y ciudades, que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos, y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. Y la reina Esther, hija de Abihail, y Mardoqueo, el judío, suscribieron con plena autoridad esta segunda carta referente al Purim, y fueron enviadas cartas a todos los judíos a las 127 provincias del rey Asuero, con palabras de paz y de verdad, para confirmar estos días de Purim en sus tiempos señalados, según les había ordenado Mardoqueo el judío y la reina Esther, y según ellos habían tomado sobre sí y sobre su descendencia, para conmemorar el fin de los ayunos y de su clamor. Y el mandamiento de Esther confirmó estas celebraciones acerca de Purim, y esto fue registrado en un libro. Vamos al capítulo 10, hermanos, lo leemos, esos 3 versículos. El rey Asuero impuso tributos sobre la tierra y hasta las costas del mar, y todos los hechos de su poder y autoridad, y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo con que el rey le engrandeció, como está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y Persia, porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque estas palabras nos enseñan y nos llevan a través
de tu camino, a través de tu comprensión, a través de tu entendimiento. Ahora, Padre, manifiéstate sobre nuestras vidas. En Cristo Jesús, aquí hemos orado. Abre nuestros oídos. Amén. Pueden tomar su asiento, mis hermanos. Pues hoy tenemos la oportunidad, hermanos, de poder ver cómo la palabra de Dios nos ha llevado a través de todo un contexto grandísimo de acontecimientos de una mujer, la cual posiblemente nadie daba nada, posiblemente nadie se hubiera imaginado. Y yo quiero que usted mire al que está a su lado, o la que esté a su lado, mírenla, porque en la misma situación podía estar cualquiera en este lugar. Hay momentos que la gente nos mira de manera como que nadie da nada por uno, pero Dios dio la vida de su Hijo por nosotros. Y esa vida paga el precio. Y es Dios, Jehová, que a través de su magnificencia y su poder manifestó delante de esta mujer todos los acontecimientos que se fueron dando. A pesar de que, como nosotros que hemos tenido la oportunidad de ir a través de todo el libro de Esther, nos damos cuenta que en ningún momento dice Jehová, pero sí hay acontecimientos en el cual se está manifestando que se está buscando la presencia de Dios. Pues el sermón se le ha titulado Días de Celebración, Purim. Ha llegado el momento de celebrar, porque todos tenemos un tiempo para celebrar. Y hoy la palabra de Dios, a través de lo que vamos a exegetar a sus vidas, está manifestando. Yo le he titulado del versículo 20 al 32, la fiesta de Purim, conmemoración. Se estaba celebrando algo en conmemoración de que podía haber sido algo fatal, diga fatal, algo que no le convenía a los judíos, algo que podía haber afectado la vida de cada uno de ellos. Y ellos estaban celebrando esto. Más del capítulo 10, del versículo 1 al 3, le he titulado La grandeza de Asuero. Nos está enseñando el ascenso de Mardoqueo. Como un hombre que llega a la presencia del rey, un hombre que no era ni más ni menos, un hombre que logra a través de acontecimientos y sucesos, confiando primeramente en su Dios, llega delante del rey y posteriormente se corona como segundo en esa tierra. Hermanos, la palabra de Dios en algunos otros contextos bíblicos nos da una enseñanza de varios grandes hombres que llegaron a los lugares no siendo nada. Dígale que está a su lado, no somos nada para el hombre, pero para Dios somos muchos, hermanos. Entre estos grandes hombres está un personaje llamado Moisés, que logra casi el mismo contexto de llegar a ser el segundo sobre la tierra. Tenemos otro contexto de un hombre llamado Daniel, que logra llegar a la casa de Faraón y conquistarse como el segundo sobre la tierra de Egipto. Hermanos, Daniel tuvo la oportunidad de estar en el imperio babilónico, tuvo la oportunidad de estar también en el imperio persa. Y yo quiero que usted pueda ver cómo, por la gracia que Dios manifestó en esta mujer llamada Esther y este hombre llamado Mardoqueo, que no se dio por vencido, sino más bien siguió luchando, siguió demostrando, siguió yéndose incluso enfrente del rey, confiando en su Dios, vestido de manera que llamaba la atención, todo de blanco y su cabeza llena de ceniza.
Pero quiero que podamos ver nosotros cómo la palabra de Dios nos manifiesta esta fiesta que hoy se conoce como la fiesta del Pur. Y Pur viene de la palabra que había ejemplado este hombre llamado Amán cuando quiso echar la suerte sobre la muerte o destrucción de los judíos. Desde ese entonces que Mardoqueo logra hacer esta carta, denomina esta fiesta de Pur como la fiesta de Purim, la cual estaba dando para Amán. Esta fiesta representaba un solo día. Para Mardoqueo y Esther, la fiesta representaba ¿cuántos días, hermanos? Digan, 2 días. Vamos a ir con la palabra de Dios. Nos dice en cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey, también se juntaron y se pusieron en defensa. Yo estoy leyendo del 16 y es del 20. Amén, hermanos. Síganme con toda, porque ahí vamos. Mas la palabra dice: y escribió Mardoqueo estas cosas y envió cartas a todos los judíos. ¿A quién le envió carta Mardoqueo? ¿A quién le envió primero? Le envió a todos los judíos. Yo quiero que usted pueda ver el contraste. ¿A quién le había enviado Amán primero? Envió a todas las otras fuerzas del rey. Envió a todos los soldados y capitanes y sátrapas. Acuérdese. Y hoy usted ve que Mardoqueo, ejemplando lo que Dios le había puesto, hoy hacen otra carta y él la envía a los judíos que estaban en todos los, ¿a dónde que estamos? En todas las provincias del rey Asuero, cercano y distantes. ¿Qué significa? Que primero envió la carta a los que estaban cercanos. ¿Saben qué significa cercanos? Los que estaban en esa ciudad conocido como Susa. Esa es la ciudad que era la más cerca. Posteriormente empezó a enviarlas a los que estaban más lejos, para que cada uno de ellos en su tiempo recibieran el mandato, recibieran las órdenes de lo que se iba a desempeñar, de lo que se iba a desarrollar y de lo que se iba a hacer. Mas la palabra dice en el versículo 21, ordenándoles que celebrasen el día 14º del mes de Adar y el 15º del mismo mes cada año. ¿Qué significa esto? Que ahora se estaba mandando una carta con un decreto, y esta es la segunda carta que manda Mardoqueo. No olvidemos que la reina de Mardoqueo habían confeccionado una primera carta que era para destrucción. Ahora esta segunda carta era para celebración. Se estaba confirmando las fechas. ¿Quién se acuerda cuál era el mes de Adar? ¿Estaba entre qué? Marzo, abril. Febrero y marzo. Entonces, estaban confirmando que cada 14 y 15, porque la palabra cuando dice 14º del mes de Adar y el 15º del mismo cada año, se iba a celebrar. Más podemos leer más adelante que nos dice: como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría. Miren, algo llamaba mi atención. Cuando uno está en una situación de guerra, ¿cómo está el cuerpo? Está tenso uno, está afligido uno, está nervioso uno. Pero ¿qué cambió todo eso? Los contextos en el cual el poder de Dios se manifestó en estas personas. Por tanto, cuando la palabra ahora dice: y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría y de luto en día bueno, o sea, que en nuestra vida podemos tener un tiempo de luto, pero se convierte en día bueno. Yo no he visto que nadie pase celebrando el muerto toda su vida. ¿Por qué? Porque si fuera así, nadie se fuera de su tierra, sino que estarían ahí cerca donde está el muerto. Entonces, ¿qué significa? Que la palabra de Dios nos está dando una pauta que debemos de aprender a despojarnos de lo que ya no está. ¿Por qué? Porque el luto ya terminó. Hoy viene la alegría, la vida de las personas. Mas la palabra en su contexto, cuando nos dice como el mes
es que de tristeza se les cambió en alegría y de luto en día bueno. Y de luto en día bueno. Hermanos, ya no se puede hacer nada por los acontecimientos pasados. Más, ¿qué puedo hacer yo por mi madre o por mi padre si ya se fueron? ¿Qué tengo que hacer yo? Darle gloria a Dios que no me ha llevado a mí todavía. Y poder yo disfrutar las bellezas, porque Dios tiene belleza para nuestra vida. Pero a veces por estar encerrado y enfocado en lo mismo que ya no existe, no permitimos ver el gozo de la vida que Dios trae para nosotros. Y yo hablo para llamar su atención, que usted ahora abra ese momento y ese espacio para que usted pueda entender sobre la alegría y el luto que se convierta en un día bueno. Que los hiciesen días de banquete y de gozo, y para enviar porciones cada uno a sus vecinos y dádivas a los pobres. ¿Qué significa? Ya cambió todo. Pasó el momento en que era de guerra, de pelea, de muerte, de asesinatos, de mutilaciones y de problemas. Hoy ya cambió todo. ¿Qué significa? Que ahora disfrutemos ese gozo que Dios ha puesto por delante. Miremos el cambio que ha hecho Dios. ¿Por qué? Porque ahora los judíos estaban sobre sus enemigos. Mas la palabra, cuando está hablando, nos está enseñando que enviaran bienes. ¿A quiénes? A los pobres, a la gente necesitada, a los que no tenían, a los que querían. ¿Por qué? Porque era un día en que toda la nación iba a celebrar. Y la celebración era de todos los judíos, no solo de los que tenían. Y me gusta el enfoque que hacen, porque hacen un enfoque que el que no tiene le sería enviado de los que tenían. Amén, hermanos. Perdón. Más el versículo 23 nos dice: y los judíos aceptaron hacer según había comenzado lo que les escribió Mardoqueo. Bueno, conforme la carta que habían enviado, que hubiera gozo, que hubiera fiesta, que estuviera celebración de 2 días, no de uno, pues hagamos esto, repartamos lo que tengamos, hagamos un gran banquete y asegurémonos de que cada quien consiguiera algo. Mas la palabra de Dios en el versículo 24 nos dice: porque Amán, hijo de Amedata, Agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos, y había echado pur, que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos. Ese era el plan de este hombre que habían ellos matado, habían ahorcado juntamente con sus hijos, y no se dio adelante ese plan. Por eso la palabra manifiesta que cuando él hizo este trato o este pacto o esta carta, su idea era eliminar a todos, pero no se dio. Mas el versículo 25 nos dice: mas cuando Esther vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio que aquel trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza, y que lo colgaran a él y a sus hijos en la horca. Miren cómo Dios cambió. Y yo le digo, hermano, a veces uno tiene que meditar en lo que oye, en lo que ve y en lo que lee. ¿Por qué? Porque lo que este hombre quería no se dio a cabo. Es más bien, como le habíamos dicho al sermón, no afiles tu propia estaca, con ella misma le dieron. Él mandó a hacer la horca, y no solo a él le dieron. ¿A quién le dieron? A sus 10 hijos. Hermanos, y quiero que usted pueda ver la cuarta de Dios. ¿Qué incluyó la cuarta de Dios? No solo al que pecó, sino a los 10 que venían detrás. Los mataron a todos. Mas la palabra en el versículo 26, para que los hermanos lean nuevamente, nos dice: por esto llamaron a estos días Purim, por el nombre de Pur, y debido a las palabras de esta carta, y por lo que ellos vieron sobre esto, y lo que llegó a su conocimiento. Miren, llamaron el día, le nombraron. ¿Cómo le había nombrado? El sucesor. ¿Quién era el sucesor? Diga: Amán.
llamó el nombre de ese día Pur. Entonces ellos le pusieron Purim, dando como conocimiento de que ya no era el Pur de la eliminación o de la matanza que se iban a hacer, sino que más bien iba a ser en conmemoración de una gran celebración y una gran fiesta que habría en este lugar. Mas la palabra de Dios, cuando nos dice, versículo 27, si usted nos está siguiendo, los judíos establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia y sobre todos los allegados a ellos, que no dejarían de celebrar estos 2 días, según está escrito, tocante a ellos conforme a su tiempo de cada año. Ellos en la carta que estaban mandando estaban ratificando que esos 2 días se celebrarían en todo momento. Por eso usted está viendo cómo ahora esa carta, que era un edicto también que se estaba mandando, estaba mostrando que ellos ahora estaban, ¿cómo le podríamos decir?, declarando que esos 2 días se celebrarían desde esa fecha, o sea que iba a ser perpetua, no iba a terminar. A mí me gusta traer a memoria allá el libro de Juan 5:1, habla algo sobre ese lugar en que bajaba el ángel, que era un pozo. Y según los conocedores y los grandes teólogos, ellos manifiestan que ese lugar posiblemente también era parte de lo que se había denominado ahí en este. Busque Juan 5:1, si no me equivoco, hermanos. Ya ve que de tanta predicación se le va a uno la orquesta, pero no el combo. ¿Qué nos dice ahí? Dice la palabra de Dios: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Ahí se menciona en el libro de Juan. Algunos grandes teólogos creen que esta fiesta es la misma que era esta fiesta, porque era una de las primeras fiestas. Uno cree que es la fiesta del Purim, en el cual era que el ángel bajaba al pozo. Pero esto es solo para darle un poco de vida a lo que estamos hablando. Mas la palabra de Dios en el versículo 28 nos dice: y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades, que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos y que su descendencia jamás dejaría de recordar. ¿Qué significa esto? Que los judíos no olvidarían ese día. Sería un día que se celebraría cada año la misma 2 fechas. Nosotros aquí tenemos fechas que se celebran desde el día. Una de ellas, ¿cuál es? Digan, el día del grito de independencia. Desde que fue ese día, todos los años se ha ido celebrando. ¿Hasta cuándo? Eso es perpetuo, no termina. Pues de la misma manera, así dieron ellos vida al día del Purim, el día en que ellos recuerdan la matanza conforme al edicto que se había dictado por medio del rey Amán contra los judíos, en el cual todos perecerían. Y es importante siempre volver a recordar de que por eso que en este día que se celebra el Purim se lee también el libro de Esther, se dan los conocimientos de los sucesos que se dieron en todos esos tiempos y se lee todo lo que son los 10 capítulos, la cual nosotros hemos tenido la oportunidad de poder investigar y de poder conocer un poquito más. La palabra nos dice: y la reina Esther, hija de Abihail, y Mardoqueo el judío, suscribieron con plena autoridad esta segunda carta referente al Purim. ¿Qué significa? Ellos, como por decir, la patentaron, pues, la avalaron, que desde ahí en adelante se celebraría la reina Esther y Mardoqueo. Ahora, nosotros aquí podemos darnos cuenta claramente que la palabra nos está enseñando cómo la manifestación milagrosa de Dios
tuvo que ver mucho en lo que ellos lograron y a dónde llegaron. Y yo quiero que usted pueda meditar y darse cuenta que a veces usted cree que, bueno, lo tengo perdido. Eso es lo que creemos nosotros. Dios no la pierde. Él busca cómo sacarlo adelante. Y lo que a veces nosotros creemos tener perdido, Dios nos está enseñando a tener un poco de paciencia. Porque en nuestra paciencia Él va a manifestar su bondad y su voluntad hacia cada uno de nosotros. La palabra de Dios, cuando habla en el versículo 30, nos dice: y fueron enviadas cartas a todos los judíos, a las 127 provincias del rey Asuero, con palabras de paz y de verdad. ¿A dónde fueron enviadas las cartas? A las 127 provincias. Recordémonos que eso había sido una acción de Amán. Él había enviado a todas estas provincias la primera carta de igual manera, y esta primera carta era para poder ejecutar las acciones que allí estaban escritas. Hoy la reina y su padre envían otra carta más. Ellas enviaron dos. Enviaron la primera para matanza y la segunda, la que es esta, que ya era para nombramiento oficial, si lo queremos llamar así, de la celebración del día que los judíos tendrían en memoria de Amán, que era enemigo de los judíos, y recordando en memoria a la reina Esther y a Mardoqueo, quienes habían logrado venir desde abajo a estar arriba. Y es por eso que debemos de entender que la palabra de Dios, cuando nos manifiesta que nadie que se sienta adelante se siente bien, que le diga: mira, tú que estás adelante, pásate atrás, y el que está atrás, que se pase adelante. Y ahí es donde manifiesta Dios su bondad sobre nosotros. Más la palabra de Dios, cuando está enseñándonos que con palabras de paz y de verdad, esto nos está dando una guía clara en que nosotros podemos ver que también, de la misma manera como esta palabra se manifiesta con paz y verdad, nos damos cuenta que Mardoqueo dio inicio a algo que llevó a la salvación regional de un pueblo. Pero la venida de Jesús también dio inicio a algo que llevó a la salvación de todo el mundo. Y eso debería llamar nuestra atención, que nosotros podemos ver que hay acontecimientos que podíamos ver su proceso y asemejarlo con el proceso que tuvo Jesús ya más adelante, años más adelante. De la misma manera también podemos ver cómo esas palabras de paz también la manifiesta el Nuevo Testamento en Jesús, porque nos dice: mi paz os doy y mi paz os doy. Jesús está manifestando la tranquilidad de la vida que deberemos de llevar. Y así Mardoqueo también muestra a través, cuando nos dice con palabras de paz y de verdad. Jesús vino a hablarnos la verdad y nos mostró la paz que deberíamos de tener. Lástima que no tenemos ni vivimos la paz que Jesús quiere que vivamos, pero no estamos tarde. Todavía tenemos tiempo. Mientras hay vida, hay oportunidad de poder cambiar. Cuando dicen amén. Y eso es lo precioso y lo maravilloso de estar alimentándonos de la palabra de Dios. El versículo 31 nos dice: para confirmar estos días de Purim en sus tiempos señalados, según les había ordenado Mardoqueo, el judío, y la reina Esther, y según ellos habían tomado sobre sí y sobre su descendencia, para conmemorar el fin de los ayunos y de su clamor. No olvidemos que la palabra trae nuevamente a Dios, no en palabra Jehová, sino en la manifestación de las cosas que glorifican a Dios: ayuno y oración. Ellos tuvieron estas palabras claves
para poder desarrollar lo que Dios hizo en la vida de Mardoqueo y en la vida de Esther, para poder mostrar las bendiciones que se le dieron a Esther en su petición y el logro que tuvo Mardoqueo al conquistarse como segundo sobre el reino de Asuero. Más la palabra nos dice en el versículo 32: y el mandamiento de Esther confirmó estas celebraciones acerca de Purim, y esto fue registrado en un libro. Ahora, nosotros en lo que hemos aprendido nos hemos dado cuenta que la Biblia no narra de que haya sido Esther la que escribió los acontecimientos. Otro escribió los acontecimientos mostrando las grandezas y las maravillas de lo que se había dado, de los hechos, para que nosotros pudiéramos tener estos escritos y poder llevarlos al corazón de otros. Mas la palabra de Dios, en el contexto, cuando está hablando en el mandamiento de Esther, confirmó estas celebraciones acerca del Purim. Ahí se estaba confirmando de que esto sería algo que se daría desde ese momento en que ellos mandaron las cartas notificando los días, las fechas y el tiempo. ¿Qué significa? Los días 14 y 15. La fecha sería el mes entre febrero y marzo, y el tiempo sería cada año. No olvidemos, cuando oímos hablar en la Biblia teológicamente, vamos a aprender y a conocer que cuando se habla de un tiempo se está hablando de un año. Cuando la Biblia expresa la palabra medio tiempo, se está hablando de medio año. Entonces, hacemos esto para que usted pueda tener un conocimiento valioso y precioso conforme a lo que usted ha podido escuchar. Ahora, vamos a poder ver la grandeza de Asuero. Y eso nos muestra la ascendencia de este hombre, la cual tomaron en cuenta para ponerlo sobre el rey, sobre el segundo lugar en la tierra del rey Asuero. La palabra nos dice: el rey Asuero impuso tributos sobre la tierra y hasta las costas del mar. ¿Qué significa? Una vez ya todo se había calmado, hoy el rey empieza a poner tributos. ¿Saben qué son tributos? Exactamente, son los impuestos. Porque cada ciudad y cada lugar tenía su impuesto de acuerdo a el lugar. Ahora, los impuestos eran variables. Si usted se da cuenta, por decir, mexicano no paga el mismo impuesto que pagan los de la Escalón. Pues una situación de ese tipo. O no es el mismo impuesto de una persona que tiene una casa de 20 por 40 que alguien que tiene una de 4 por 8. El impuesto es variable. Entonces, él hoy pone tributos sobre estos lugares, pone tributos sobre las costas del mar. ¿Por qué sobre las costas del mar? El mar eran lugares de donde más riquezas se transportaban. Todas las ciudades costeras eran de las más ricas. Entonces, él empieza a poner impuestos sobre estos lugares. Más la palabra de Dios nos dice: y todos los hechos de su poder y autoridad, y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo, con que el rey le engrandeció, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia. Pues yo tuve una oportunidad de poder averiguarle una situación, la cual lo tengo aquí en esta otra Biblia, y me pude dar cuenta, conforme la palabra de Dios nos estaba enseñando, de que en los libros, es cierto, no aparecía algo de esa índole, pero sí pude darme cuenta de que en algún momento habían ellos tomado el nombre de Mardoqueo, que aparecía en unos escritos que habían encontrado, el cual le llamaban a él, no era su nombre, en realidad no era Mardoqueo conforme a lo que nosotros hemos podido darnos cuenta, sino que su nombre era, ya me lo encuentro, bueno, ya no lo encuentro, pero miren, su nombre era un nombre bien raro. La pronunciación que tenía, si lo encuentro se lo digo para que usted lo pueda conocer y se pueda dar cuenta cómo
en esos contextos de lo que era Media y Persia y el contexto babilónico, los nombres eran muy diferentes al nombre común que uno tenía, porque ellos tenían, conforme al nombre que uno recibía, ellos le ponían otro nombre que similaba. En este caso el nombre se llamaba Mardukaya. Entonces ese es el nombre que ha aparecido en algunos libros, del cual algunos asumen que creen que es el nombre referido a Mardoqueo, Mardukaya. Entonces ahí se está mostrando lo que la palabra de Dios nos está enseñando, aunque la palabra está mencionando que no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y Persia, porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Ahora usted puede ver que este hombre trató y procuró de que no se eliminara el pueblo de Dios. Peleó desde un principio junto a la reina. Él hizo que las cosas fueran diferentes. Durante menos tiempos trató él de poder demostrar. Ahora, la palabra de Dios nos ha hecho poder ver que así como Mardoqueo, también hubieron estos grandes hombres, la cual le había hablado, Moisés y Daniel, la cual manifestaron cosas similares ante el pueblo de Dios también, y entre esto tenemos también a José. Hermanos, el estudio nos ha enseñado cosas muy importantes. Entre eso está: aprenda a confiar en Dios. Cuando dicen amén. Entre eso está: tenga paciencia, que todo viene en el tiempo de Dios. Y entre eso está: cuando a usted le han mirado de menos, Dios lo ha mirado a usted de más. Por lo que yo digo, el que tiene oídos para oír, que oiga. Por eso digo, gloria a Dios en las alturas y paz a todos aquellos que se gozan de la Escritura. Y damos un buen aplauso a nuestro Padre Celestial. Gracias te damos a ti, Señor Dios y buen Padre, por estas palabras. Gracias por lo que nos has enseñado y por lo que nos has llevado a que podamos aprender y conocer conforme al libro de Esther. Ahora en Cristo Jesús, que sea de bendición para nuestra vida. Pues a ti hemos orado en acción de gracia. Amén. El predicador ha terminado su mensaje. ¿Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo? Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Le invitamos a que se congregue con nosotros. El Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel.